Pues vamos a ver entonces qué es lo que nos tienen que decir los padres de la iglesia en torno a este libro de los jueces. Capítulo 1, versículos 1 a 10. Cuando Josué murió, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor dijo: que suba Judá, he puesto el país en sus manos. Judá subió, y el Señor puso en sus manos al cananeo y al pereceo. Derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Con estas palabras, Dios mismo ordena que la tribu de Judá se ponga a la cabeza de todo el pueblo de Israel. Esta fue una realidad que mucho tiempo después, es decir, en tiempos de David y de sus sucesores, también se conservó, ya que los reyes de Israel provenían de la tribu de Judá y de hecho reinaron hasta la deportación a Babilonia. Así pues, la genealogía de las 12 tribus de Israel comienza por la de Judá. O sea que aquella tribu fue la principal de todo el pueblo de Israel, como menciona Eusebio de Cesarea en la demostración evangélica. Hay pues una preferencia mencionada en torno a Judá. Capítulo 1, versículos 11 a 21. Desde allí se dirigió contra los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: a quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a mi hija Acsá como esposa. La conquistó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y éste le dio a su hija Acsá como esposa. Cuando ella llegó, Otoniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo, y mientras ella se apeaba del asno, Caleb le dijo: ¿qué te sucede? Ella le dijo: hazme un favor. Ya que me has entregado una tierra árida, dame también un manantial de agua. Y le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Son dos los tipos de compunción, ya que el alma sedienta de Dios primero está compungida por el temor y luego por el amor. En efecto, primero el alma se aflige con lágrimas al recordar sus maldades. Pero después el miedo es consumido por la fuerza del perdón y entonces el alma se inflama de gozo en el amor. O sea que la compunción del temor lleva al alma a la compunción del amor. Esto es justamente lo que se describe simbólicamente en el relato de Acsá, hija de Caleb. Acsá, sentada sobre el asno, representa el alma que todavía mantiene las mociones irracionales de la carne, pero suspirando pide a su padre un manantial de agua, ya que aquí se reconoce la necesidad de purificación y por ende el don de lágrimas. Hay algunos que ya han recibido el don de hablar libremente en favor de la justicia, o el don de asistir a los oprimidos, o el de distribuir sus bienes o ayudar a los necesitados, pero todavía no tienen la gracia de las lágrimas. Veamos cómo esta gracia es fundamental, pues aunque alguien tenga el don de hablar libremente en favor de la justicia, o el don de asistir a los oprimidos, o el de distribuir sus bienes, o incluso aunque alguien ayude y abundantemente a los necesitados, si no tiene todavía esta gracia de las lágrimas, no puede decirse que se encuentra realmente ordenado en base a la purificación. Y por ende, en base a esta transición fundamental que va del temor al amor. En consecuencia, puede decirse que estos poseen ya la tierra árida. Es decir, ya han recibido ciertamente, ¿no?, una tierra como Acsá, pero aún les faltan los manantiales que ciertamente riegan las buenas obras. Entonces vean, no solamente se trata de que se realicen obras, y más aún buenas obras, sino de que estas obras asimismo se vean como remojadas o se vean ciertamente empapadas por la gracia que se desborda tanto en el corazón como en todo lo que uno hace. Con este riego se pone de manifiesto el profundo fervor de su amor y de su arrepentimiento. Y ese es un aspecto que, en efecto, no podemos pasar por alto. Es decir, no basta con que uno haga buenas obras, sino que además deben hacerse estas siempre con fervor. El corazón del creyente debe estar caracterizado por el fervor,
tanto en lo referente al amor como en lo referente al arrepentimiento. Sin estos dos manantiales, su existencia es tierra, sí, pero árida. Es decir, faltaría pues este elemento fundamental del fervor. Así pues, el padre de Acsá le dio a su hija el manantial de arriba y el manantial de abajo. El alma recibe el manantial de arriba cuando el deseo del reino celestial le hace derramar lágrimas de aflicción. ¿No? Aquí me parece que es como muy clara la imagen que se nos presenta. Y asimismo recibe el manantial de abajo cuando el llanto es provocado por el miedo a los suplicios del infierno. Es decir, una cosa sería el fervor expresado a través de las lágrimas en base al deseo del reino celestial, y otra cosa sería el derramar lágrimas ciertamente de aflicción, pero por miedo, y más aún por miedo a los suplicios del infierno. Es decir, el alma pide y necesita tanto la compunción del temor como la compunción del amor. Pero, y esto es lo fundamental, como afirma Gregorio Magno en sus diálogos, primero va lo de arriba y luego ya lo de abajo. O sea, el primer manantial al que nosotros debemos acceder y que de hecho debemos solicitar al Padre, evidentemente, es el manantial de arriba, es decir, el manantial del fervor en el amor. De ahí también hemos de conseguir o acceder al manantial de abajo, esta compunción del temor que nos permite no perder fervor en el arrepentimiento. Esto nos ayudará bastante a mantener una vida creyente firme y sobre todo estable. Así pues, ¿no? La mención de estos dos manantiales, el de arriba y el de abajo, haría referencia a la situación particular del alma, tanto en su necesidad de purificación como en su necesidad de fervor. Capítulo 1, versículos 22 a 36. Efraín no expulsó a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguen viviendo con ellos en Geser. Los amorreos rechazaron a los hijos de Dan hacia el monte y no les permitieron bajar al valle. Los amorreos siguen viviendo en Ir-Semes, en Ayalón y en Saalbín. Pero cuando la mano de la casa de José se hizo más fuerte, los sometieron a tributo. Mira, las tinieblas de esta noche se entenebrecen por la niebla cuando los que ya resplandecen por sus virtudes conservan aún algo de la oscuridad de la culpa. Y por eso es importante el fervor en el arrepentimiento, para no conservar en el alma absolutamente ningún vestigio de esta oscuridad que en definitiva corresponde a la culpa. En efecto, aún brillando en las virtudes, muchas veces sin querer, a veces arrastramos con nosotros restos de la noche. Es decir, siempre, ¿no? Aun cuando nosotros brillemos en las virtudes, aun cuando nosotros realicemos buenas obras, no por ello estamos exentos de purificación. Necesitamos esta purificación, ya que suele ocurrir que efectivamente solemos arrastrar en mayor o menor medida en nosotros mismos restos de la noche. Y esto sucede para robustecer al alma, es decir, para que brille más verdaderamente en el bien. En efecto, el alma se vuelve más humilde cuando reconoce a la luz de la verdad esos pequeños vicios ciertamente reprensibles que no desea, pero que puede llegar a albergar. Entonces vemos cómo la humildad también tiene grados. La propia humildad tiene pues su respectiva profundidad. En particular, cuando, ¿no?, en una actitud humilde reconocemos quizá que hay vicios en nosotros que son ciertamente reprensibles, que además ciertamente no deseamos, pero que podemos llegar a tener. Y estos vicios reprensibles que no deseamos se suelen poner de manifiesto dadas las circunstancias concretas de nuestra propia vida. Es decir, a veces, dadas las circunstancias, puede ser que nosotros notemos alguna mínima tendencia, por ejemplo, al resentimiento, a la ira, a la envidia, al enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Son estos pequeños vestigios de noche que necesitamos también nosotros purificar.
Por eso entonces se dice en este pasaje que el pueblo cananeo no fue por completo eliminado. ¿Y qué simboliza dicho pueblo cananeo sino los muchos vicios que nos rodean? Y no solo lo pensemos en términos exteriores, también en términos interiores. En efecto, puede ser que entre grandes acciones virtuosas conservemos todavía la presencia de pequeños vicios. Por eso son estos pequeños vicios los que asimismo tienen que ser purificados. En consecuencia, puede decirse entonces que los cananeos aún viven en nuestra tierra, es decir, en nuestra alma. No obstante, se dice que los amorreos fueron sometidos a tributo. A esto tendría, en efecto, una significación distinta. De hecho, significaría lo siguiente: aunque no podamos eliminar de nuestra vida todos los vicios, sí que los podemos dominar por medio de la humildad. La humildad es justo el sometimiento infalible de cualquier vicio, y por eso es la columna vertebral de la verdadera experiencia creyente. Porque por medio de la humildad no solo nos mantenemos rectos en la fe, sino que asimismo alcanzamos el sometimiento infalible de cualquier vicio. De esta forma, el alma, incluso en las grandes empresas que emprende, tiene de sí un bajo concepto al darse cuenta de que con sus propios esfuerzos no puede erradicar todos los vicios. Es decir, aunque nosotros, vuelvo a repetir, nos encontremos llenos o rodeados de buenas obras, aun cuando estemos ya plenamente insertos en el brillo de las virtudes, esto no significa que no alberguemos en nosotros mismos ciertos vestigios de noche. O sea, que no tengamos también en nosotros mismos ciertos vicios reprensibles, aunque no necesariamente sean deseados. Cuando esto evidentemente se reconoce, entonces el alma, a la luz de la verdad, se da cuenta de su debilidad, de su pequeñez, de su bajeza. De hecho, el alma humilde reconoce sin mayor problema que no puede vencer siquiera los pequeños vicios que le suelen acompañar, como afirma Gregorio Magno en los libros morales. Y esto creo que es algo importante también que debemos tener en cuenta. Es decir, el hecho de que la humildad en el alma nos conduce a reconocer sin problemas, ¿no? Sin mayor problema, que incluso esos pequeños vicios que suelen ser, digamos, de lo más ordinario, de lo más común, de lo más cotidiano, ni siquiera los hemos podido vencer por cuenta propia, y la prueba definitiva es muchas veces la repetición constante que suele darse en el transcurrir de los días. O sea, nos damos cuenta a lo mejor de un vicio que tengo o un defecto o un problema de carácter que suele emerger dadas las circunstancias y que no hemos podido doblegar, no la hemos podido ciertamente erradicar, ¿no? En tanto vicio. De ahí pues que la humildad nos permite a nosotros acceder a este reconocimiento y por ende en un segundo momento también es la humildad la que nos hace posible suplicar a Dios su ayuda y su asistencia. Es decir, el alma humilde no solo reconoce los vicios que le suelen acompañar, sino que de igual manera, ¿no? Invoca al Señor para que éste le ayude con su gracia. Por último, amorreo significa amargo y Dan, juzgando o juicio. Y no son entonces hijos de Dan solo aquellos que examinan en la balanza de la verdad todo cuanto hacen con amor. ¿Y acaso no son considerados amorreos quienes se esfuerzan en turbar la dulzura de la vida creyente con el amargor de la tribulación hasta querer incluso arrancársela por completo? O sea que vemos una diferencia bastante notable entre los amorreos y los hijos de Dan, ¿no? Los amorreos se caracterizan, en efecto, por intentar erradicar la dicha, la dulzura, el gozo de la vida creyente con el amargor de la tribulación. Es decir, para un amorreo, ya sea espiritual o incluso
humano, es como inaceptable que el creyente se encuentre alegre. Al contrario, hay que estarlo amargando hasta quitarle al creyente, ¿no?, toda dulzura y por ende hacerle llegar o contagiarlo también de su propio amargor. Así pues, rechaza el amorreo a los hijos de Dan hacia el monte y no les permite bajar al valle. Cuando con tanta violencia y con tanta frecuencia persigue a los elegidos, es decir, hay como un verse acechado de manera constante y permanente por el amorreo, por la amargura que parece siempre estar rodeándonos y estar como buscando el quebranto de nuestro espíritu. Es decir, que en tanto creyentes, en lugar de vivir quizá alegres, en paz y agradecidos, vivamos más bien quejumbrosos, llenos de amargura y sobre todo molestos con la propia vida creyente que estamos llevando a cabo. Pero ojo, tengamos en cuenta que esto no es obra de Dios. Esto proviene de los amorreos, en particular de los amorreos espirituales, es decir, de esos demonios encargados, ¿no?, o cuyo cometido consiste en llenar el alma de amargura y por ende mantenerla siempre, o por lo menos lo más frecuentemente posible, en un estado de amarga turbación. Y lo que vemos es que ante tal persecución por parte de los amorreos, los creyentes deberán esforzarse en la oración para poder tener el valor de superar tan grandes embates, como afirma Beda desde el principio del Génesis hasta el nacimiento de Isaac. Y esto creo que es muy fundamental, porque cuando nos vemos acosados e incluso alcanzados por los amorreos, lo primero que experimentamos es amargura. Hay una cierta amargura en el corazón en torno a lo que vivimos, a lo que sucede, a lo que acontece, a lo que se refiere a la fe y en general a la vida creyente. Bueno, no debemos temer absolutamente nada. Es normal que tengamos estos embates. ¿Son difíciles? Sí. ¿Son complicados? Sí. Pero lo que nos puede ayudar a sobrepasar estos momentos de combate es la oración. Pero ojo, será una oración que no podremos hacer sin esfuerzo. Es decir, en esos momentos, aun cuando estemos ya inundados de cierto grado de amargura, no debemos renunciar de ninguna manera a la oración, porque es de hecho lo que más requerimos y curiosamente suele ser lo primero que abandonamos. Nos damos por vencidos y mandamos todo al carajo. No, lo que tenemos que hacer ahí es permanecer en pie. Yo recuerdo, por ejemplo, un consejo del gran San Bernardo de Claraval, donde él afirmaba que lo único que nos puede privar de la victoria, ¿no?, cristiana, es decir, lo único que nos puede quitar el triunfo es la fuga, ¿no?, el salir huyendo. Por eso entendamos dos cosas. Primero, que tendremos embates difíciles, pueden ser más o menos frecuentes o bien esporádicos pero intensos de parte de los amorreos. Pero no solo nos quedemos con ello, ¿no? Reconozcamos también, y ese es el segundo elemento, que deberemos esforzarnos precisamente en esos momentos en la oración, justo para que tengamos el valor de superar tan grandes embates. Entonces, lo primero que no debemos hacer, o lo que nunca debemos hacer, es abandonar la oración. Aun cuando sintamos molestia, irritación o amargura, aun cuando pensemos que no sirve de nada, que no vale la pena, tenemos que esforzarnos en la oración. De tal manera que saldremos fortalecidos y podremos también expulsar esa amargura que en definitiva no viene de Dios. Capítulo 2, versículos 1 a 5. El ángel del Señor subió desde Gilgal hasta Boquim y dijo: Os he hecho subir desde Egipto y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres. Entonces dije: Nunca romperé mi alianza con vosotros. Y vosotros no haréis alianza con los habitantes de esta tierra, sino que demoleréis sus altares. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Qué habéis hecho? Por eso os digo, no los apartaré de vuestra presencia.
serán vuestros adversarios, y sus dioses serán una trampa para vosotros. Cuando el ángel del Señor pronunció estas palabras ante todos los israelitas, el pueblo profirió gritos y llantos. Llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Como hemos escuchado, al oír las palabras anunciadas por el ángel del Señor, el pueblo lloró. Por eso le pusieron a aquel lugar el nombre de Valle de Lágrimas, es decir, Boquim. Boquim en hebreo significa Valle de Lágrimas. Ahora bien, dicho Valle de Lágrimas es, espiritualmente hablando, este mundo. En efecto, no nos hallamos en un monte, es decir, no nos hallamos en el reino de los cielos. Este mundo, evidentemente, no es un paraíso, sino que nos encontramos por eso en un valle, es decir, en medio de las tinieblas de este mundo. ¿O acaso no es verdad que por el pecado fuimos arrojados junto con Adán y Eva del paraíso y vinimos a parar a este valle de lágrimas en donde habita el dolor, el sufrimiento y el llanto? No obstante, no debemos olvidar lo siguiente, que esa es como la lección fundamental en la cual insisten a su manera los padres de la iglesia. Dios no nos ha puesto en este lugar para que combatamos, es decir, para que afanemos, luchemos afanosamente contra el demonio y los pecados, a fin de que seamos plenamente coronados en el cielo. O sea, lo que Dios quiere, es que llevemos a cabo un combate espiritualmente definido. Es por ello. O sea, ¿por qué? Porque con su asistencia la victoria está ya garantizada. Y esto es algo que a veces nosotros solemos perder de vista. Es decir, hemos olvidado que cuando nosotros tenemos combates espirituales, no es porque Dios nos quiera hacer la vida imposible o nos quiera llenar de amargura. Ya sabemos que eso es obra de los amorreos. No, quiere que combatamos precisamente para que podamos también gozar el triunfo que Él de hecho nos ha concedido por medio de su divina asistencia. Entonces podemos hacer estas preguntas. ¿Por qué Dios nos puso en una posición de combate? No podía habernos otorgado la vida, o sea, la vida eterna, sin necesidad de luchar. Mira, Dios nos designó, por así decir, un árbitro que presidiera los combates y un estadio donde competir contra los vicios. Y lo hizo para que nuestra coronación fuera mucho más espléndida y grandiosa. O sea que para nosotros quiere, ciertamente, bienes mucho mayores. En efecto, si nos esforzamos diariamente en el combate que nos corresponde, seremos luego coronados según nuestros méritos. Y lo que se espera de ello es que nuestra coronación definitiva sea muchísimo más espléndida, muchísimo más grandiosa que si recibiéramos un premio sin haber hecho un mínimo esfuerzo. Por eso, nosotros somos colocados en una situación de combate para que, no tengamos miedo, 2, confiemos en el Señor y tercera, no se nos olvide, el Señor nos coloca en esa situación de combate para que podamos gozar y disfrutar de la victoria. Bueno, como dice Jerónimo en la serie segunda de tratados sobre los Salmos. Capítulo 2, versículos 6 a 15. Josué despidió al pueblo y los israelitas se marcharon cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la gran obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Toda aquella generación fue también a reunirse con sus padres y tras ella vino una nueva generación que no había conocido al Señor, ni tampoco la obra que había realizado en favor de Israel. Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor y dieron culto a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto,
para seguir y adorar a otros dioses, los dioses de los pueblos circundantes. La ira del Señor se encendió cuando lo abandonaron y dieron culto a Baal y a las Astartés. Así pues, la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no pudieron resistir ante ellos. A donde quiera que salieran, allí estaba la mano del Señor para hacerles daño, tal como el Señor se los había advertido y jurado. Les sobrevino entonces una angustia tremenda. Evidentemente hay un contraste señalado entre lo que ocurrió en tiempos de Josué, incluso al vivir, digamos, la gente que estaba cercana a él, y lo que ocurrió después. Por medio de esta insistencia, ya lo habíamos dicho, en este texto bíblico, de que el pueblo israelita hizo el mal a los ojos del Señor. Entonces también nosotros, siempre que pecamos y caemos en su cautividad, doblamos la rodilla ante Baal. Veamos, no necesariamente significa que el culto dado, por ejemplo, en este caso a Baal, tenga un perfil estrictamente litúrgico o ritualista. No, tiene que ver más con el hecho mismo del pecado. O sea, si nosotros pecamos, caemos en su cautividad, lo cual sería tanto como doblar la rodilla ante Baal. Muchos son, pues, los que hasta se postran por completo ante el pecado, se entregan de lleno al pecado. Pero nuestra fe no nos permite esto, ya que fuimos llamados para doblar la rodilla en el nombre de Jesús. Entonces, aquí la cuestión fundamental es la siguiente: debemos ser fieles a la verdad. Y eso es el problema que está ocurriendo o que ocurrió en estos momentos con el primer pueblo. Dejan de ser fieles a la verdad y se ponen a seguir mentiras. ¿Eso a qué los lleva? Al pecado, a la cautividad y por ende a doblar la rodilla ante Baal, como afirma Orígenes en las homilías sobre Jueces. Ahora bien, mientras uno sirve al Señor, no es entregado en manos de los enemigos. Esto sucede más bien cuando nosotros abandonamos al Señor, ya que abandono engendra abandono. Así pues, cuando los israelitas sirvieron a Baal y a las Astartés, cayeron en manos de sus enemigos. Y es que el pecado eso es lo que hace. Es decir, ponernos en manos de nuestros enemigos para ser sometidos y maltratados, como afirma también Orígenes, algo que quizá ya no tomamos tanto en cuenta. Es decir, nosotros no fuimos hechos para el pecado, para la servidumbre y la esclavitud que éste impone. De hecho, cuando una persona se entrega de lleno al pecado, prácticamente se está doblegando ante el demonio. Y por ende va a ser sometido y maltratado por él. O sea, abandono engendra abandono. No es precisamente que Dios se aparte pues de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él y esto no queda sin consecuencias. O sea, no es una acción neutra, ¿no? Sino que tiene una serie de efectos que asimismo, lamentablemente, hemos de experimentar. En todo caso, cuando los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a los ídolos, fueran a donde fueran, les sobrevenían ataques y calamidades de todo tipo. ¿Quién los podía liberar de tal opresión? Bien es verdad que entonces Dios instituyó jueces sobre ellos, pero ni siquiera a estos obedecían con constancia. Es más, cuando algún juez moría, ellos pecaban más que sus padres y se ponían a marchar tras los dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos. Es decir, no lo veamos solo en un sentido ritualista, sino en relación a la verdad. Quiere decir que el pueblo se parecía, ¿no?, hacerse más adepto a las mentiras y a las falsedades que a la verdad. De este modo se ve lo siguiente: el pueblo de Israel cada vez se alejaba más del Señor. En efecto, cada vez se iba tras los falsos dioses y por ende cada vez más se hundía en el caos y la confusión,
como afirma Tertuliano, en el escorpión. Y es que eso ocurre con una persona que se aleja de Dios, se pierde, se extravía. O sea, cuando una persona renuncia a la verdad y se pone, ¿no?, a ir tras la mentira, lo que finalmente encuentra es caos y confusión, es oscuridad. De hecho, vuelve a la cautividad de la que ha sido liberado por la gracia, ¿no?, en este caso, por la redención del Señor. Por eso se ve cómo el pueblo se va extraviando, se va perdiendo, se va hundiendo al grado de que la confusión se intensifica por no haber permanecido fieles a Dios, es decir, a la verdad. Capítulo 2, versículos 16 a 23. El Señor suscitaba jueces que los salvaban de las manos de saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que fornicaron con otros dioses y los adoraron. Se apartaron enseguida del camino por el que habían marchado sus padres, escuchando los mandamientos del Señor, y no siguieron su ejemplo. La ira del Señor se encendió pues contra Israel y dijo: puesto que esta gente ha violado la alianza que impuse a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo apartaré de su presencia a ninguna de las naciones que quedaron cuando Josué murió. Con ellas pondré a prueba a Israel, a ver si se cuida o no de andar por los caminos del Señor como lo hicieron sus padres. Por eso, el Señor permitió que algunas naciones continuaran allí. No los expulsó de inmediato, ni las entregó en manos de Josué. Con lo anterior, se deja en claro lo siguiente: en el corazón de aquellos israelitas no se podía encontrar un lugar digno para ofrecer sacrificios espirituales, que es justo lo que hemos comentado. No se trata de una cuestión meramente ritualista. En efecto, pronto se apartaban del camino que el Señor mismo les había enseñado. O sea, pronto se apartaban de la verdad que el Señor mismo les había revelado. Así pues, se elige entonces otro territorio para llevarlos a cabo, a saber, el corazón de los cristianos, templo del Señor, como afirma Cesario de Arles en el Sermón. O sea, se está hablando ya pues de una infidelidad y también de lo que sería una fidelidad. Por eso, de hecho, para los cristianos la responsabilidad es doble. Porque la fidelidad que deben de mantener al Señor y por ende a la verdad no solo corresponde a la que les toca como cristianos, sino que también implica, ¿no?, lo que aquellos no hicieron. Es decir, una cosa es pues ser fieles al Señor, y otra cosa es convertirse en templo del Señor, o sea, en lugares dignos para ofrecer estos sacrificios espirituales que en aquellos israelitas ya no se podían llevar a cabo. Por otra parte, date cuenta que no podemos dejar de poner esfuerzo para combatir contra los enemigos del alma, ya que nuestra humana debilidad es asistida por la gracia divina. Esto nos conduce a confiar siempre en Dios y no en nosotros mismos. Es pues su ayuda la que en verdad nos sirve de protección y amparo. Por eso, precisamente, dejó que no fueran erradicadas todas aquellas naciones, ya que Dios sabe mucho mejor, ¿no?, qué bien nos reporta el ejercitarnos continuamente en las virtudes. Entonces, aquí lo que entendemos es que si el Señor permite, pues, ¿no?, que el pueblo de Israel en estos momentos atraviese tantos problemas e incluso que atraviese tantas calamidades, es simple y sencillamente con el único propósito de que se ejerciten continuamente en las virtudes, porque el Señor sabe que eso reporta un enorme bien. De hecho, a pesar de todo, Dios sigue ayudándonos en las fatigas y hasta escucha nuestras quejas sin esconderse. Así pues, si acudimos a Él, nos liberará de todos los peligros casi sin darnos cuenta, como afirma Juan Casiano en las conferencias. Entonces, ¿qué es lo que realmente está haciendo el Señor al decir tales cosas al pueblo de Israel? ¿Les está imponiendo un castigo? No. Los está invitando a que reconozcan la verdad
y por ende a que se den cuenta que Él y solo Él es quien puede librarlos. O sea, está esperando pues que el pueblo los invoque de nuevo. ¿Para qué? Para que así, al quedar liberados de todos los peligros, tengan conocimiento de Dios, que eso es lo que se ha perdido. Lo veremos más adelante. Pero aquí voy adelantando un poco para que entendamos a qué se refiere el conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento de Dios no se refiere únicamente a una propuesta teórica más o menos clara o a un sistema elaborado. No, el conocimiento de Dios siempre es algo vivencial. O sea, tiene que ver con una experiencia concreta. Y esta experiencia concreta es justamente una experiencia de salvación. Por ejemplo, no es lo mismo la generación que tuvo Moisés y Josué, que habían visto y habían vivido la salvación que Dios les había concedido, a estas otras generaciones que ya están asentadas en la tierra y que no han tenido también esta experiencia concreta de salvación. Entonces vemos como el cometido del Señor es que en efecto se ejerciten en las virtudes y sobre todo no se olviden de la invocación, ¿no? Para experimentar en carne propia cómo Él es el único que nos libera en verdad de todos los peligros. En todo caso, algunas veces Dios concede con facilidad lo que se le pide, mientras que en otras ocasiones no. O sea, se concede aquello que Dios sabe es necesario para la vida de quien le suplica, mientras que lo demás lo retiene. En algunas circunstancias, Dios refrena el ímpetu de sus enemigos, pero en otras ocasiones da fuerza a las tentaciones, ya que esto sirve de motivo para acercarse a Dios y además sirve también para aprender el proceder de las mismas tentaciones. Algo importantísimo para el alma creyente. Por un lado, el acercamiento a Dios, el cual se suele dar a partir de las pruebas y los combates. Pero también y sobre todo, para que entendamos cuál es el proceder de las mismas tentaciones, o sea, cómo opera el demonio. Cómo es que el demonio, ¿no?, y los malos espíritus llevan a cabo todas y cada una de sus acechanzas. Esto es pues lo que afirma la Escritura cuando dice: el Señor dejó existir a muchas naciones y no las destruyó de repente. Podía hacerlo y no lo hizo, porque este es el propósito. ¿O acaso no es verdad que si una persona no conoce su propia enfermedad, corre grave peligro? De hecho, quien se encuentra privado del conocimiento de su propia enfermedad está más bien privado de humildad y por ende de perfección. Así pues, en tan lamentable estado, esa persona se halla, por así decirlo, al alcance del adversario, ¿no? Confirma Isaac de Nínive en el Sermón Ascético. Y creo que esto también es muy fundamental de reconocer en estos tiempos. Es decir, el hecho de que no nos encontremos privados o no seamos ciegos ante la propia enfermedad que hoy en día nos aqueja. Por ejemplo, la autosuficiencia contemporánea. El suponer que todo lo hemos de arreglar por cuenta propia y además apelando a nuestros propios medios, incluso a una escala mundial. Esto lo único que hace en realidad es ponernos al alcance del adversario y por ende ponernos en una situación de grave peligro. Por eso quizá hay que reconocer cómo el obrar del Señor no es precisamente el que correspondería a nuestros propios cálculos o según nuestra propia lógica. Pero lo que sí es un hecho es que si, por ejemplo, el mundo va muy mal, como algunos sospechamos o algunos alcanzamos a olfatear, que el mundo pues parece que está muy mal, al mismo tiempo significa que estamos más cerca de la invocación a Dios y por ende también de una experiencia de salvación, de una experiencia pues de liberación. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Estas son las naciones que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán, para que las generaciones de israelitas que no habían tenido esa experiencia aprendiesen a luchar. 5 principados filisteos y todos los cananeos, sidonios y jebeos,
que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas sirvieron para probar a Israel y ver si obedecía a los mandamientos que el Señor había impuesto a sus padres por medio de Moisés. Mira, aquí se pone de manifiesto el provecho de la prueba. Y es algo que también debemos de tener siempre presente, en particular cuando se presenta el combate en nuestra vida espiritual. O sea, no podemos perder de vista el provecho de la prueba. En efecto, ninguna virtud humana permanecería firme si Dios le retira su gracia. De hecho, nadie podría resistir la tentación sin la ayuda de Dios. Nadie. Es esto lo que se realiza místicamente en el libro de los Jueces a propósito del exterminio de los pueblos enemigos de Israel. Estos, o sea, los pueblos enemigos de Israel, en sentido místico, simbolizan nuestros enemigos espirituales. Ahora bien, si el Señor consintió que su pueblo librara estas batallas, no fue porque sintiera enojo o bien por simple ímpetu de venganza, sino porque bien sabía Dios que iba a serle de provecho. Por eso dijimos, aquí lo que no podemos perder nunca de vista es el provecho de la prueba. En efecto, por eso permitió que Israel fuera humillado constantemente por la opresión de esos pueblos. Y la primera de todas las lecciones es la siguiente. No es posible prescindir jamás del auxilio divino si es que en verdad queremos mantenernos fiel a Él y a su servicio. O sea, la primera gran prueba es que no podemos prescindir de Dios. Cuando eso ocurre, de inmediato, o digamos como consecuencia inmediata, caemos en manos de los enemigos. Por eso, si queremos nosotros mantenernos a salvo, es decir, si queremos tener una experiencia de Dios, una experiencia de salvación, necesitamos reconocerle a Él, invocarle y recibir el auxilio divino que asimismo nos hace llegar. Debemos pues estar preparados para el combate. ¿O no es verdad que la tranquilidad ha logrado postrar a aquellos que la adversidad no había podido vencer? Como afirma Juan Cassiano en las conferencias, y esto también en la vida espiritual es muy fundamental, porque si nosotros viviéramos bajo una tranquilidad, permanente, caeríamos muy fácil en 1001 trampas. O sea, nos quedaríamos dormidos, perderíamos de vista la vigilancia. Y es lo que el Señor no quiere que perdamos. ¿Por qué? Porque la necesitamos mientras estemos en este mundo. Es decir, mientras estamos en este mundo, debemos estar preparados para el combate. Hay personas que simple y sencillamente, por ejemplo, la adversidad no los postró, ¿no? Se mostraron afanosos, qué sé yo. Pero una vez pasada la prueba y caer en una tranquilidad, simple y sencillamente quedaron por completo postrados. Por eso creo que debemos de meditar más a fondo, ¿no?, esta última observación de Juan Cassiano. En todo caso, grande es la providencia de Dios Todopoderoso. En efecto, grande y sabio es en su proceder. Veamos. Algunos desean ser perfectos, pero no pueden, ya que se esfuerzan por alcanzar lo que no tienen, y a pesar de todos sus empeños, no consiguen alcanzar lo que se proponen. De esta manera, los bienes que les han sido concedidos no los llenan de soberbia, ya que al comprobar que por sí mismos son incapaces de vencer hasta el vicio más pequeño, por insignificante que éste sea, aprenden que los bienes recibidos les han sido dados sin méritos propios. De ahí que el Señor, una vez que había introducido al pueblo elegido en la tierra prometida, dejó subsistir por largo tiempo a cananeos y filisteos. El pueblo de Israel debía, por tanto, poner a prueba su fidelidad a Dios por medio de tener que combatir sin caer en la soberbia. Ese es otro aspecto que igualmente debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros nos mantenemos preparados para el combate e incluso cuando nosotros vamos obteniendo victorias espiritualmente,
es muy probable que tendamos e incluso que incorramos en la soberbia, que lleguemos a considerar que ya somos prácticamente invencibles. Y no es así. Por eso el Señor permite que en este caso cananeos y filisteos se mantengan en esta tierra que comparten con su pueblo durante bastante tiempo, con el único propósito de que el pueblo de Israel experimente su propia debilidad para crecer en humildad. Ese es el propósito. O sea, vemos cómo el Señor no es que esté obrando, como se había mencionado anteriormente, por enojo o por un ímpetu de venganza. No, lo está haciendo según su sabiduría y según también su bondad. El pueblo también tiene que crecer en humildad a partir de experimentar su propia debilidad. Recuerden que si han llegado hasta ese lugar, no es por ellos, ha sido por la obra de Dios, como afirma Gregorio Magno en los Diálogos. Capítulo 3, versículos 7 a 11. Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y dieron culto a los Baales y a las Aseras. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Los israelitas fueron sus vasallos 8 años. El país descansó durante 40 años. Luego Otoniel, hijo de Kenaz, murió. El nombre de Cusán Risataim significa humillación de ellos. Ellos, pues, fueron entregados en manos de aquel para que los humillara. Ya dijimos, para que aprendieran también, en carne propia su debilidad y por ende también para que crecieran en humildad. En efecto, como se comportaron impíamente contra el Altísimo en lo alto de las montañas, Él los entregó a la humillación. Ahora bien, esta práctica de la providencia ¿era solamente destinada a los antiguos? O sea, ¿es algo que Dios realizara únicamente con aquellos? Por supuesto que no, ya que al Dios omnipotente no le faltan remedios saludables para su iglesia. En efecto, también en nuestros días hay un Cusán Risataim, a quien se entregan para ser humilladas y afligidas las almas que después de haber despreciado la humillación cristiana, se dejan llevar por la soberbia y la arrogancia. ¿O acaso no es verdad lo siguiente? Que el pecado de soberbia es tan grave que incluso es el comienzo del alejamiento de Dios, como afirma Orígenes en las homilías sobre Jueces. Ahora entendemos de qué está intentando prevenir al pueblo el Señor, del pecado de soberbia. Y eso es algo que se aprende en carne propia. Recuerden, no se trata de una doctrina, se trata de una experiencia de vida, tal y como corresponde a la fe. Por eso es tan delicado o tan grave, por ejemplo, que el pueblo incurriera en un pecado de soberbia, porque incluso es el comienzo del alejamiento de Dios. En todo caso, si nosotros entendemos bien el contexto completo y vamos captando de manera más clara los propósitos benéficos del Señor, entendemos que es mejor caer en humillación que incurrir en un pecado de soberbia. Y es eso lo que les está aportando a su pueblo. Ahora bien, el nombre de Otoniel significa tiempo de Dios para mí. Así pues, por este Otoniel fue liberado de la humillación aquel primer pueblo y por tanto se le devolvió la paz ahuyentada por la soberbia. No obstante, como ya sabemos que Cusán Risataim puede ser considerado un rey espiritual, también es adecuado considerar que este Otoniel era uno de los poderes de la milicia terrestre, ya que dichos poderes asimismo son enviados como ayuda de aquellos que en verdad buscan la salvación. Perdón, ahí en lugar de decir milicia terrestre, tendría que haber dicho milicia celeste. Es decir, Dios también nos ayuda a través de la asistencia de ángeles salvadores. Y ya dijimos, ¿por qué? Porque los enemigos que tenemos son espirituales. Y por eso también el Señor nos va a ofrecer la ayuda de ángeles
También pues estos buenos espíritus estarán involucrados en todo lo que competa o tenga que ver con nuestra respectiva salvación. Ya que de muchas y de muy variadas maneras somos atacados por los poderes malignos del enemigo. Y es verdad, son muchas, muy variadas maneras. Y no podríamos de ninguna forma, por ejemplo, rechazarlas todas o incluso conocer por completo todo su proceder. Por eso el Señor nos envía la paz en términos de una obra que corresponde también a la intervención de las fuerzas divinas que Él mismo nos envía en nuestra ayuda, como afirma Orígenes en las homilías sobre Jueces. O sea, si nuestro combate en este mundo, al implicar nuestra condición terrenal, eso no implica que también nos veremos privados de asistencia celestial. Por último, que el Señor haya sometido al primer pueblo a la humillación tenía el siguiente propósito: que nunca olvidaran clamar a Dios, es decir, volverse a Él. Acuérdense, no perder de vista el provecho de la prueba. El provecho que va a aprender o que debía aprender el pueblo de Israel es nunca olvidarse de clamar a Dios, nunca olvidar la invocación, nunca olvidar la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de volvernos a Él. En efecto, aquel pueblo no debía olvidar que solo Dios es nuestro verdadero y único amparo. Es esa la gran lección. Solo Dios es nuestro verdadero y único amparo. ¿O no es verdad que clamaron al Señor en sus peligros y Él los libró de sus angustias? Como se afirma en el Salmo 107. En esto consiste precisamente el hecho de perseverar en el fervor de la fe, que es, ya habíamos dicho, ¿no?, con anterioridad, lo que buscan apagar los amorreos por medio de la amargura. No, debemos perseverar en el fervor de la fe, a través de esta experiencia concreta, de clamar al Señor en nuestros peligros, ¿no?, invocarle y pedirle que nos libre de todas y cada una de nuestras angustias. Esa es la experiencia concreta de Dios, una experiencia concreta, definida de salvación. Y por ende, en eso consiste el conocimiento de Dios, cosa que evidentemente no ocurrió con aquellos israelitas, ya que a pesar de haber sido favorecidos por un alto llamamiento, más bien se enfriaron poco a poco bajo la desidia y la tibieza, y en consecuencia tuvieron un final desgraciado. Veamos cómo entonces lo que se opone al fervor de la fe es la desidia y la tibieza, el no tomar una postura definida. No obstante, a pesar de tal enfriamiento, el Señor, en su bondad, les proporcionó igualmente la ocasión de arrepentirse, pero de nada les sirvió. De hecho, en lugar de seguir el llamamiento del Señor, se empeñaron en seguir adelante según las falsas indicaciones de su propio extravío, como afirma Juan Casiano en las conferencias. O sea, en lugar de volverse a Dios, tal parece que los israelitas se volvieron a sí mismos y decidieron seguir las falsas indicaciones que ahora les ofrecía su propio extravío. Eso ya sabemos, es justo y en gran medida el proceder mismo de las tinieblas. Capítulo 3, versículo 12 a 31. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, que les suscitó un Salvador, Ehud, hijo de Geerá, el benjaminita, que era zurdo. Estos enviaron con él su tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo una espada de doble filo de 1 palmo de larga, se la ciñó por debajo de la ropa al muslo derecho y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy grueso. Cuando terminó de ofrecer el tributo, Ehud despidió al tropel que lo había llevado y se volvió desde los ídolos que hay junto a Gilgal. Dijo al rey: «Te traigo un mensaje secreto, oh rey». Eglón ordenó silencio, y todos los que montaban guardia junto a él salieron. Ehud se dirigió hacia Eglón,
que estaba sentado en la zona de verano reservada solo para él, y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Eglón se levantó del trono. Entonces Ehud alargó su mano izquierda, tomó la espada que tenía ceñida al muslo derecho y se la clavó en el vientre, de modo que la empuñadura penetró detrás de la hoja y la grasa se cerró tras ella, pues no le sacó la espada del vientre, mientras le hacía expulsar el contenido de sus entrañas. Entonces Moab quedó sometido al poder de Israel y hubo tranquilidad en el país durante 80 años. Nuestro ser interior está compuesto de dos elementos esenciales, es decir, posee dos manos. Por eso el justo no puede carecer de la mano izquierda. En efecto, precisamente en esto se distingue la virtud perfecta, es decir, en el uso recto de ambas manos. Recuerden que Ehud, como se dijo en la escritura, era zurdo. El justo, pues, aunque sea zurdo, usa sus manos como si ambas fueran la derecha, o sea, no hace nada torcido, como afirma Juan Casiano en las conferencias. Ciertamente, no es adecuado que el justo tenga alguna parte siniestra en su propia persona. Por eso dice el Evangelio: si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, como se dice en el Evangelio de Mateo. No dijo el Señor: ofrécele también la izquierda, lo cual daría a entender que le muestres tu peor lado, es decir, que reacciones según un proceder siniestro. Debemos, por tanto, ser siempre rectos en nuestro obrar, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Además, date cuenta que Ehud significa alabanza y Eglón significa redondo o circular. ¿Entiendes ya por qué Ehud mató a Eglón? Porque la alabanza a Dios consiste en cortar todos los movimientos giratorios de los malos caminos. Esa es justo la dinámica circular o la trampa, pues, del pecado. Así pues, ¿no? El pecado es circular y por eso nos envuelve y atrapa. Ahora bien, el término madianita significa flujo o desbordamiento. ¿Quién puede ser entonces considerado como jefe y guía del pueblo vacilante, sino la palabra del Evangelio, que es comparada con una espada, la cual tiene el poder de destruir? Esta palabra profética se encierra en el vientre de ellos y llega hasta lo más profundo de sus entrañas para implantar allí la verdad. Esta verdad es la que destruye toda doctrina perversa y toda inteligencia malvada. En esto consiste, dicho sea de paso, el combate en nombre de Dios, o sea, en destruir toda doctrina perversa y también toda inteligencia malvada. Ya dijimos que el combate realmente cristiano es un combate espiritual. Debemos pues ser como Ehud y acabar con toda clase de mentiras en nombre de la verdad. Ahí es donde está nuestro compromiso, ahí es donde está nuestra entrega y también nuestro fervor, como afirma Orígenes en las homilías sobre Jueces. Por último, también debemos tener en cuenta lo siguiente: en la vida creyente, como ocurrió con aquellos israelitas, se alternan la paz y la guerra. En efecto, a veces las épocas de paz son más largas, como los 80 años en tiempo de Ehud. Pero esto no significa que no debamos estar preparados para combatir en cualquier momento, como afirma Agustín en La Ciudad de Dios. Es decir, no debemos olvidar que estamos en este mundo, ¿no?, para atravesar un combate permanente, lo cual no tiene que llevarnos, por ejemplo, a la negligencia o a la tibieza. Debemos estar siempre preparados, porque si bien es cierto que estos momentos, digamos, no turbulentos o poco turbulentos suelen ser más amplios, suelen ser más largos, eso no significa que no tengamos que afrontar, llegado el momento, una prueba más, un combate más, pero sin perder de vista, como lo habíamos mencionado, ese provecho que el Señor quiere que obtengamos. Pues bien, son varios los elementos que aquí hemos destacado
en estos capítulos, en estos versículos, y ojalá que el Señor nos conceda crecer más en cercanía con Él y sobre todo que nos conceda la gracia en estos momentos, en este mundo contemporáneo, de invocarle con fervor para experimentar en carne propia su salvación. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.